La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Bienvenidos una vez más a este programa de La Gran Comisión. Gracias por su compañía. Les vuelvo a decir, ya pueden encontrar los programas de todo el canal 38 en YouTube. Life Christian TV es una plataforma que se ha desarrollado en los últimos tiempos para que todos puedan compartir los programas de este canal hacia sus familiares, hacia otras personas que están dentro de sus objetivos de compartimiento y que a veces pues, no están cerca de aquí y de aquí de la zona donde se transmite el canal en vivo. Y bueno, este tipo de redes sociales son muy populares. Hagan lo que tengan que hacer para que el mensaje del Señor abunde en toda la comunidad, sobre todo nosotros en los hispanos, sobre todo porque somos hispanos y bueno, los programas están en español y pues, son principalmente para nosotros, pero compártanlos con todos, ¿sí? Entonces, gracias a todos los pastores y todo el personal que trabaja en el canal 38 y a todos las personas que participan tanto en el aspecto técnico, en la grabación y en las personas que predican y cantan y todo. Todos para la gloria del Señor. Entonces, compartámoslo con ánimo. Muy bien. El tema que vamos a ver hoy se llama la sabiduría de Dios. Y para esto vamos a utilizar el pasaje en 1 Corintios 1, 18 al 31. Antes de pasar a la parte fundamental del texto, a la revisión del texto, vamos a hacer unas situaciones contextuales. Primero que nada, la carta de San Pablo a Corinto. Evidentemente Corinto pues, era una ciudad, en este caso a la que visitó San Pablo, y más o menos se supone que lo visitó en su segundo y tercer viaje, ¿sí? Y esta carta está escrita al parecer entre el segundo y el tercer viaje. El segundo viaje fue en el 49-51, el tercero en el 52-55, entonces en medio de esas dos fue cuando mandó la carta a Corinto, una carta muy bonita. Y bueno, el texto que tenemos hoy habla sobre la sabiduría de Dios, pero antes de empezar con esa parte, quisiera decir, porque mucha gente no sabe sobre... Tenemos una confusión en relación a los conceptos que le llamamos científicos y ese tipo de cosas, ¿sí? Vamos a tener que ponerlo muy claro porque es parte de esto. Este pasaje ya lo habíamos estudiado en otro momento, pero no está de más volverlo a releer por ser un pasaje muy clave y muy importante. Primero que nada, hay que entender la sabiduría humana. Es algo que se menciona aquí. La sabiduría humana, en el término general, le llamamos ciencia. Y no es que sea mala, no. La ciencia también es algo que Dios permite al humano desarrollar. Pero bueno, hay humanos en este mundo que creen que la ciencia es lo mejor y todo, y bueno, no tienen el eslabón que los une con el conocimiento de Dios, pero no quiere decir que la ciencia sea mala. Si la utilizas para mal, por supuesto que la utilizas mal. Pero la ciencia no es más que lo que Dios nos ha permitido que descubramos y manipulemos para el beneficio de todos, ¿sí? Como los celulares, las cámaras, todo lo que sea, es un descubrimiento científico de algo que Dios ya hizo. Así que no estamos haciendo nada ni construyendo nada, ¿sí? Entonces, el proceso básico de la ciencia involucra cuando el ser humano se plantea un problema, ¿por qué pasa esto? Y plantea una hipótesis, y además que pasa por esto. Y fundamenta la hipótesis en lecturas, le llaman el marco teórico, la fundamenta, y luego implica unas preguntas de investigación. Voy a descubrir por qué esto funciona así, ¿sí? Establece instrumentos de medición, pruebas, de todo lo que es la instrumentación que va a desarrollar, una población, dónde lo va a aplicar, todo este tipo de cosas. Aplica todos estos instrumentos, ¿sí? De análisis, de detección, de esto, lo otro. Luego analiza los resultados y luego los concluye. Y luego concluye si su hipótesis original está bien, está mal, etc. Ese es un proceso básico de investigación. Cualquier chico o chica de universidad o de algún posgrado, esto lo maneja así, facilísimo, porque es parte de lo que nos enseñan en la universidad en un momento determinado, ¿sí? Hay dos tipos de ciencia o dos ramas de la ciencia. Las ciencias formales,
que son las ciencias de tipo que no están estudiando objetos reales, sino estudian conceptos o abstracciones, como por ejemplo lo que son las matemáticas, la aritmética. Si yo digo 4 por 3, 12, pero 4 por 3, ¿4 qué y 3 qué? Pues no, 4 lo que sea, 3 lo que sea, o sea, no hay ningún problema. Entonces, son relaciones, digamos, lógicas, racionales que no existen en el mundo así. Tengo que asignarles un valor, pero son valores que no tienen una consistencia física, eso se refiere, ¿sí? Son la estadística, la geometría, la computación, etcétera, etcétera. Y luego siguen las ciencias, le llaman fácticas. Fáctica es como de hechos, de cosas verdaderas. Aquí se dividen en dos, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales, en este caso, es como las ciencias físicas, astronomía, geología, química, pues, elementos físicos, la ciencia de la tierra, la geología, la meteorología, la oceanografía, etcétera, etcétera. Y la ciencia de la vida, como los seres vivos, la biología, la medicina y todas las que se desprenden de ahí. Y luego las ciencias sociales, ¿sí? En este caso es la sociedad y el comportamiento humano, ¿sí? Ya no estamos hablando de cosas físicas, sino de personas, de cómo se comportan. Y ahí tenemos la sociología, la psicología, la antropología, una serie de cosas, la comunicación, la política, la economía y infinidad de cosas. Entonces, básicamente eso es las áreas científicas, ¿sí? El conocimiento de Dios es al revés que el conocimiento humano, ¿sí? El humano trata de entender cómo funciona este mundo, ¿sí? Y cómo funciona la naturaleza, ¿sí? Y el conocimiento de Dios trata de encontrar al ser humano, ¿sí? Digo, evidentemente Dios todo lo hizo y todo lo conoce, o sea, la ciencia de Dios no está basada en buscar los razonamientos de cómo funciona la naturaleza ni las relaciones espaciales, no. La ciencia de Dios, el conocimiento de Dios es dirigido para el corazón humano. Entonces, aquí hay una situación. Vamos a empezar entonces por lo que les digo. El pasaje está en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31. Dice así. Por eso van a entender perfectamente, dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. O sea, nos está diciendo, el ser humano tratando de buscar las leyes de la naturaleza, ¿sí? Su lógica no entiende a Dios, porque Dios está buscando al ser humano. Y el ser humano busca la ley de la naturaleza, e inclusive busca a Dios dentro del contexto de la sabiduría humana, pero no se encuentran porque la lógica es diferente, ¿sí? Mientras que nosotros somos salvados por la gracia de Dios, es decir, por un regalo, ¿sí? El ser humano busca ganar el favor de Dios. O sea, yo quiero ganar, o sea, yo quiero un proceso, quiero participar en un proceso que me permita alcanzar, ¿sí? Que me permita alcanzar, lograr algo. Aunque no lo crean, yo he conocido personas que han descartado, desechado o regresado dinero, ¿sí? Una vez conocí a una persona que tenía dinero su familia y este hombre estaba pues en conflicto. Decía, bueno, pero si tu familia tiene dinero, ¿por qué andas batallando tú en esto que estás haciendo? Dices que yo no quiero que me den el dinero, yo quiero ganármelo, o sea, quiero hacer esto y quiero triunfar. O sea, pero tu papá tiene dinero, te puede poner el negocio que tú quieres. No, dice, yo no quiero que me lo ponga, yo quiero empezar desde abajo porque quiero ganármelo. O sea, esa es la actitud humana, quiere forjar, quiere ganar, porque quiere sentirse ganador, no quiere que le regalen nada. Por eso esa lógica es contraria al Evangelio. El Evangelio es un regalo. El Evangelio es Cristo muriendo por ti y por mí, regalado. Y el ser humano dice, no,
yo no. Yo quiero ganarme lo que voy a sustentarme. Fíjense la lógica tan rara que tenemos los seres humanos, pero así es. Es una lógica que nos separa, pues, desafortunadamente de Dios. Dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? ¿Sí? Dice, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjense, volviendo tantito a la cuestión científica, desde muchos siglos antes de Cristo, estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, ya estaban los griegos, una población ampliamente conocida, ya estaban dominando el mundo, digamos, de la ciencia en ese sentido. La palabra ciencia significa conocimiento, por lo tanto, todo conocimiento tiene esa aportación de la ciencia, conocimiento es así. Entonces, no tengan miedo con la palabra ciencia. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a etiquetar la ciencia como siempre nos remonta a las personas que dicen que venimos de un chango y cosas de ese tipo. No, esos son postulados teóricos, pero la ciencia es muchísimo más amplia que ese simple postulado o esa simple teoría. No. O sea, la ciencia es el conocimiento. De hecho, de alguna manera, todos los que nos dedicamos a la predicación, a la lectura de la palabra de Dios, hacemos un proceso, llamémosle científico, documentado. Tenemos que leer, tenemos que buscar etimologías, palabras, contextos, todo. Ese es un estudio documentado, le podemos llamar así, que es una metodología científica. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que buscar de dónde viene, quién fue Pablo, quién fue Juan, etcétera. Todo eso es una investigación documentada. De hecho, la Biblia está documentada. Si se fijan ustedes, cuando estamos en el Nuevo Testamento, hay palabritas, letritas que nos refieren al texto en el Antiguo Testamento. O sea, hay una relación entre una cosa y otra. En la ciencia se le llama una relación de variables, una variable dependiente y una variable independiente. Dice aquí, así como dijo Jesús, y viene una cita donde te dice dónde lo dijo y que San Pablo dijo que en el esto. Y hay una línea que atraviesa. O sea, la Biblia está totalmente interrelacionada, interactuada. Y una persona que estudia la Biblia tiene que revisar esto. Es muy común que, por ejemplo, cuando vamos a hacer un estudio, una predicación, y lees un mensaje, un párrafo del Evangelio, ¿sí? Y ahí te dice que ese mismo pasaje está en otro Evangelio, ¿sí? En los Evangelios sinópticos simplemente. Entonces tú revisas la otra parte, lo lees, a ver en qué aspectos el escritor de este puso lo mismo que el otro y en qué esto y lo otro. Esto también es una investigación científica, porque no hay que tenerle miedo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Volviendo con la lectura, dice el versículo 22, los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Los griegos desde mucho tiempo atrás, vuelvo a decirlo, tenían ya conceptos muy interesantes. De hecho, desde el siglo VII antes de Cristo, los griegos empiezan lo que se le llama la era presocrática, antes de Sócrates. Dura unos 2 siglos aproximadamente. En ese tiempo los griegos se dedicaron a buscar, de abordar de una manera racional, entendida, analítica, muchas de las preguntas, tratando de responder muchas de las preguntas tradicionales del mundo físico que hasta entonces se habían contestado de una manera como de superstición, ¿sí? Por decir, ¿por qué el agua cae en un río? Y la respuesta básicamente, por decirlo, porque Dios así lo hizo. Entonces los griegos decían, no, yo quiero saber por qué. Y empezaban a buscar otro tipo de análisis para entender por qué las cosas sucedían. Esa fue una tendencia de los griegos de buscar, digamos, la explicación del mundo natural, por qué los planetas se mueven, por qué el sol sale, por qué ese tipo de cosas. Y ahí se siembran los primeros componentes de lo que conocemos ya actualmente como la ciencia, ¿sí? Esa es la época, digamos, presocrática, buscando la respuesta a los
movimientos naturales de la vida. Luego entra la era clásica, ya lo que es el siglo V y IV, ¿sí? Con Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos personajes tan conocidos ya por nosotros, ya se centraron en cuestiones ya de tipo moral, psicológico, ético, político, metafísico, el pensamiento abstracto, o sea, por qué la persona piensa, siente, todo ese tipo de cosas. Ya no se centraban tanto en las cosas del mundo, de los planetas y los ríos, sino en la persona, cómo era la persona, por qué la persona pensaba, por qué la persona sentía, etcétera, etcétera, por qué se enojaba, no sé, ese tipo de cosas, ¿sí? Es en la época clásica, la época griega, ¿sí? Y después de este periodo de la época clásica, sigue el periodo que se le conoce como el periodo helénico, ¿sí? Ya del siglo IV hasta el siglo I, ¿sí? En esta modalidad, como había mucha inestabilidad política, justamente porque estaba terminando la época de Alejandro Magno, había muerto y se habían dividido los territorios, sus generales, etcétera, etcétera, y entonces hubo inestabilidad, por lo tanto la cultura griega en ese sentido se empezó a centrar en la búsqueda de la seguridad y de la felicidad, cómo ser felices, cómo estar contentos. Lo que era el pensamiento abstracto cayó un poquito en crisis y se dividen en otras áreas, la ética, obviamente la física y la lógica, pero buscando la moralidad, o sea, cómo estructurar una sociedad que sea feliz o que sea apta para vivir en sociedad, etcétera. O sea, fueron otros motivos. Bueno, todo eso es parte de la fundamentación, digamos, científica mucho antes de la venida de Cristo. Es decir, por eso aquí San Pablo dice en este pasaje, dice, los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Los judíos piden señales, ¿sí? Los judíos desde los tiempos de Moisés, de aquellos tiempos, justamente pedían señales, se acostumbraron a seguir señales de Dios. Los judíos además de todo lo que pasó en Egipto, de las plagas y todo esto, los judíos anduvieron en el desierto 40 años y había señales que Dios les mandaba y les ofrecía. Se acostumbraron a ver esas cosas y querían que el que de alguna manera tuviera dirección sobre ellos hiciera cosas maravillosas. Fíjense, es muy curioso. Por eso, cuando Jesús, por decir, hacía una liberación demoníaca, ¿sí? Las personas poseídas le decían, yo sé quién eres tú. Y Jesús le decía, cállate, vete de aquí, salte. Y se iban. Y a veces Jesús le decía, no digas nada. Porque si las personas escuchaban que un demonio se refería a Jesús como el Hijo de Dios, etcétera, 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 para ellos iba a ser obviamente muy fabuloso y era justamente lo que querían. O sea, las personas no querían creer en Dios a partir de una documentación, de una fe, querían creer en Dios a partir de un hecho sobrenatural y hasta la fecha. O sea, una persona quiere creer en Dios no por leer la Biblia, quiere leer en Dios porque vio un milagro. O sea, los seres humanos, desafortunadamente, nuestra lógica y pensamiento es, yo quiero ver algo maravilloso para poder creer. Y no, o sea, tú tienes que creer en Dios y en la función de Cristo al momento de estar leyendo la Escritura. En la Escritura te explica, tienes que creer en lo que Dios nos está refiriendo en su palabra. O sea, no tienes que ver un milagro para creerlo, ¿sí? Y bueno, por eso dice aquí, los judíos piden señales, piden milagros para saber si eres o no eres. Y los griegos quieren entender cómo sucede. O sea, estas dos versiones, ¿sí?, de buscar milagros y de buscar conocer, ¿sí?, dice, están equivocadas ambas, ¿sí? A Dios no lo vas a conocer viendo las leyes de la naturaleza. Ahí están, claro, por supuesto, son de Él también. Pero no lo vas a conocer. O sea, si tú lo quieres conocer indirectamente, no. Tienes que conocerlo directamente. Y la única manera de conocerlo directamente es
con su palabra. ¿Sí? Con su palabra. Vamos pensando que Dios nos invita a que lo conozcamos a profundidad en su palabra. No que veamos señales y ¡ay, qué bien! Y que... No. Aquí dice, nosotros predicamos a Cristo, dice San Pablo en versículo 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. ¿Por qué es un tropezadero para los judíos? Porque ellos estaban acostumbrados a lo que eran los sacrificios. Desde Moisés, desde el libro de Levíticos, que ya lo analizaremos más adelante, el libro de Levíticos habla sobre las formas de sacrificio y que si tú cometiste un pecado, hazle así, hazle asá. La manera de cómo establecer una reconciliación con Dios era mediante sacrificios y cosas de ese tipo. Entonces, el decirle a un pueblo acostumbrado a eso, decirle que no es así, dice, no, ¿cómo? ¿Sí me explico? Hay una relación histórica en ese sentido. Cuando los españoles llegaron a dominar o a atacar la Ciudad de México, que en aquel tiempo se llamaba Tenochtitlán, ¿sí? Para los mexicas era en su forma de pensar, era de que si ellos morían en guerra o sacrificaban a una persona, sacaban su corazón, al otro día el sol salía. Pero si no había sacrificios, al otro día el sol no salía. Imagínense eso. Cuando llega a dominar los españoles y todo el grupo de indígenas que lo acompañaban, porque no fue así, y los mexicas no pudieron ya establecer sacrificios humanos, yo me imagino que pasaron los días y las semanas y los meses y decían, ¿por qué está saliendo el sol si no hemos sacrificado a nadie? O sea, como diciendo, ¿pero por qué? O sea, si se supone que cuando sacrificábamos a alguien salía el sol, no hemos sacrificado a nadie porque no podemos. Y el sol sale, y el sol sale, y el sol sale. O sea, como diciendo, te equivocaste, compa, te equivocaste. O sea, lo que sabías tú estaba mal. Imaginemos una situación en donde tú pensabas que era y resulta que no era, ¿sí? Es un tropezadero para tu cabeza. Es que, entonces, ¿qué pasó? Entonces no era así. No era así. Ah, caray, entonces la regué. Sí. Dice, es un tropezadero. Para los no judíos, una locura. ¿Cómo Dios va a venir a regalarme algo de la nada? Bueno, porque no entiendes que Dios es misericordioso y que Dios hizo este universo por amor y nosotros somos producto de ese amor y nos quiere volver a tener en amor. Por eso es una locura. Dice, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los que ya hemos entendido la palabra, nos regocijamos en ese poder de Dios. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, no vas a poder entender esto si no lees la Biblia. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. O sea, el cristiano no tiene que ser súper poderoso, súper sabio, súper estudiado, ¿no? Puede ser una persona humilde, puede ser de muchas maneras, no hay ningún problema. Sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Una persona que tiene la confianza en la palabra de Dios está por sobre cualquier doctorado en cualquier área de la sociedad y de la ciencia que no cree en Dios. ¿Sí? O sea, por el hecho de ser científico, el mejor de todos, sin la fe en Dios, tú, un humilde servidor de Cristo, eres más sabio que Él. ¿Sí? Si la persona estudió y tiene doctorados en física y matemáticas y cree en Dios, entonces es una persona igual que tú. Agraciada, regalada. ¿Sí? Dice, también Dios escogió lo vil del mundo y lo menos menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Dice, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloríe en el Señor. Todo lo que hayamos alcanzado en este mundo, títulos universitarios, economía, empresas, familia, cualquier cosa que hayas conseguido en este mundo, si tu corazón está apegado a la palabra, vas a decir, todo me lo dio el Señor. Es una bendición de Dios.
Yo por mucho que me esfuerce, jamás voy a conseguir nada sin que Dios me lo provea. Si te vas a sentir, en ese sentido, no es quizás la palabra adecuada, pero si te vas a sentir orgulloso, enorgullécete de que Cristo está en tu vida, de que tienes la palabra del Señor en tu corazón, ¿sí? De que el Señor está contigo. Si te vas a gloriar, gloríate en el que el Señor te ha dado todo, y lo que eres y lo que haces, y Él domina toda la vida y la existencia humana. Si algo te vas a gloriar, que sea en eso. Y eso te va a convertir en una persona con sabiduría de la palabra. Por eso la lectura de la palabra de Dios es indispensable para alcanzar sabiduría, ¿sí? La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y así vas a poder entender con claridad todo lo que estás haciendo. Porque a veces nuestros objetivos humanos están todos descarrilados, están fuera de lo que queremos y nos suceden tragedias y miles de cosas. Pero la palabra de Dios te va diciendo las cosas como son. Y que al final de cuentas estamos en una especie de como investigación aquí en este mundo. O sea, este mundo no es el definitivo. Este mundo es simplemente un proceso clasificatorio. Dios te está invitando para que estés con Él en una existencia eterna. Y para eso vino el Señor. Para eso murió y para eso resucitó, para darnos vida a nosotros. Amén.